Muy buenas tardes a todas las personas que están siguiendo online este encuentro, esta mesa redonda que lleva dentro del ciclo de la alternativa cultural al Frente Popular. Hoy el tema específico, como todos ustedes saben, se titula Ley de Infancia, Ingeniería Social. Es evidente que es un tema de una gran relevancia y de una triste actualidad. La gran relevancia la pondrán en evidencia nuestros dos ponentes, y la triste actualidad es porque el proyecto de ley está en tramitación, ha sido aprobado en el Congreso, como ustedes saben, hace unos días, está pendiente de su debate en el Senado y vuelta al Congreso, tal como establece en el sistema legislativo español, para ser aprobado definitivamente, lo que podrá suceder, lo que seguramente sucederá en torno al mes de junio. Sobre el contenido de la ley, evidentemente hay dos ponentes de primera línea y ellos serán los que, según su juicio y opinión, hagan un análisis del contenido y de los aspectos, vamos a decir, más permisivos que puedan contener esta ley. Yo, como moderador de este coloquio, de este acto, como ciudadano y sobre todo como periodista, me gustaría decir muy brevemente, porque el papel del moderador tiene que ser pasar muy desapercibido y dejar el protagonismo a los invitados, pero me gustaría decir dos cosas. La primera es que la batalla cultural al actual estado de cosas que tenemos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, pero en fin, por ceñirnos a nuestra querida España, esa batalla cultural es imprescindible, dar esa batalla. Porque quienes tienen un proyecto social de cambio de la sociedad, lo que se titula, lo que se llama, lo que se conoce como un proyecto de ingeniería social, de ir al nuevo orden social, avanzan más o menos lentamente, a un paso, pero avanzan. Y no les detiene nada, como estamos viendo, ni las circunstancias políticas, ni las circunstancias dolorosas y duras que llevamos viviendo más de 14 meses con la pandemia. De alguna manera, esa batalla cultural es enfrentarse a lo que, de una forma muy clara y evidente, el entonces todavía cardenal Joseph Ratzinger denominó la dictadura del relativismo. Digo todavía cardenal Joseph Ratzinger porque esa expresión la acuñó en su homilía de apertura del cónclave de los cardenales, del Colegio Cardenalicio, que le eligió Papa en el año 2005. Bueno, yo creo que no hay mejor forma de expresar en la situación en la que estamos, en mi opinión, bajo esa denominación de la dictadura del relativismo. Y en segundo lugar, quería decir que esta batalla cultural, en mi opinión, tiene varios frentes. Hay un frente político y legislativo que es evidente, porque quien impulsa los proyectos de ley es el Ejecutivo y quien los aprueba es el Legislativo. Y ahí los ciudadanos, el único arma que tenemos es nuestro voto, que no es algo menor, ni algo que podamos relativizar. Y estamos en un clima, concretamente en la Comunidad de Madrid, donde yo vivo y vive una de nuestras ponentes, y seguramente muchos de los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, con unas elecciones dentro de unos días que son trascendentales, no solamente en su perfil o en su vertiente autonómica, sino a nivel del futuro de nuestra nación. Y el otro frente al que yo me quería referir brevemente es el frente de la opinión pública. Esta batalla cultural hay que darla también en la opinión pública, porque, como bien saben ustedes, en una sociedad democrática, lo que se conoce como opinión pública juega un papel fundamental. Las democracias, en el fondo, son regímenes de opinión pública. Es verdad que es una batalla desigual, porque el poder, en sentido amplio, suele tener unos medios y unos instrumentos muchísimo más poderosos en sus manos que quien se oponen a sus ideas o a sus planes. Pero hay que darla con perseverancia, hay que darla con constancia, hay que darla también con inteligencia y yo diría que con profesionalidad.
No se trata solamente de convencer a los convencidos, o de reafirmar a los propios, sino de atraer a mucha gente hacia el camino de la verdad y del orden y del bien. Bien, actividades como las que hoy nos congregan, impulsadas por la Fundación Villa Cisneros, por la Fundación Valores y Sociedad, por la Asociación Católica de Propagandistas, por la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, evidentemente contribuyen a esa batalla, y tienen la importancia que tienen y tienen la influencia que tienen, pero grano a grano se hace granero, dice el refrán popular, ¿no? Y forma parte de la sociedad civil, y estas fundaciones y asociaciones, claro que son parte de esa sociedad civil, las que tienen que impulsar esta batalla, porque muchas veces la sociedad civil es quien tiene que dar la cara y estar en primera línea. Bien, por lo tanto, agradecer a estas fundaciones y a estas asociaciones que he citado el trabajo que hacen. No solamente es esta reunión de hoy, como ustedes saben, serán personas asiguas a sus actos, a sus mesas redondas. En tiempo de pandemia ha habido mucha actividad también online, cosa que es de agradecer el no parar, ¿no? Bien, esto es lo que quería decir y paso brevemente a presentar a nuestros dos ponentes de hoy. Seguramente ustedes pueden tener referencias de ellos, pero me voy a permitir dar unos breves datos. En primer lugar, doña María Calvo Charro, profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho Administrativo. María Calvo es también investigadora visitante en la Universidad de Harvard, es profesora visitante en la Universidad de William and Mary en Virginia, es presidenta en España de la European Association Single Sex Education, y es autora de muchos libros. Puedo contar y puedo desvelar como periodista, y no creo que don José Ignacio Munilla se enfade por ello, que en el tiempo previo a entrar en directo con ustedes, hemos tenido unos minutos los ponentes y el moderador, don José Ignacio ha aprovechado para hacer un elogio, un gran elogio, del último libro publicado por María Calvo, que se titula, y que es muy recomendable. Yo confieso que todavía no lo he leído, pero me fío plenamente del criterio de don José Ignacio, que ha sido muy elogioso hacia el libro. Se titula Paternidad robada, editado por la editorial Almuzara este año en el que estamos. Es autora de otros libros: Educación diferenciada en el siglo XXI, Regreso al futuro, Padres destronados, Masculinidad robada, también de la editorial Almuzara, aunque este último, de la masculinidad robada, de hace 10 años, del 2011. Bien, don José Ignacio Munilla, yo creo que no necesita presentación, y no voy a caer yo en la pedantería de explicarles quién es don José Ignacio Munilla, ¿no? Simplemente recordar que está al frente, es el obispo de la diócesis de San Sebastián desde el 21 de noviembre del 2009. O sea, hace 12 años que está en esa diócesis, que vamos a decir que no es precisamente una diócesis cómoda, y yo creo que nos entendemos y lo dejo ahí, o especialmente cómoda. Antes, don José Ignacio fue obispo en Palencia durante 3 años, del 2006 al 2009. Don José Ignacio es sacerdote desde el año 1986, cuando fue ordenado sacerdote. Bien, yo de don José Ignacio no voy a dar más datos, porque yo creo que lo importante de don José Ignacio, y eso sí que quería subrayar y destacar, es que es una persona, seguramente todos estaremos de acuerdo con esta afirmación que voy a hacer, muy clara y contundente a la hora de defender no solamente la doctrina y la moral de la Iglesia, ¿no?, en temas que afectan al derecho a la vida, a la familia, a la educación. Bueno, sus pronunciamientos son siempre muy claros, y yo creo que constituyen siempre un faro y una guía para muchas personas, para muchos católicos, y pienso que no solamente de su diócesis, sino del resto de España, que podemos leer o seguir sus pronunciamientos. Es una cosa que hay que agradecerle, su coherencia pues, en la defensa de lo que evidentemente hay que defender. Bien, el formato de la mesa redonda lo conocen ustedes. Yo voy a dar ahora la palabra a la primera ponente, a María Calvo. Después intervendrá don José Ignacio, y hemos calculado que haya un cierto tiempo
no mucho, porque queremos acabar a las 9 en punto este encuentro, para el coloquio y para que yo como moderador pueda trasladar a los dos ponentes las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Muchas gracias por su asistencia y cedo la palabra a la profesora doña María Calvo. Buenas tardes. Muchas gracias, Cayetano, por la presentación. Muchas gracias a las fundaciones y asociaciones que han organizado este acto tan interesante. Pues para mí un placer absoluto participar. Una pena que no pueda ser en persona. Y es un honor para mí compartir mesa con don Ignacio Munilla. No sé yo qué es lo que hago aquí realmente, no sé lo que, frente a él, que sabe tanto, pero bueno, a lo mejor puedo aportar un pequeño grano de arena. Vamos a hablar efectivamente de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Comentábamos también, entre bambalinas, que cómo se llamaba esta ley. Bueno, yo decía, bueno, pues Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia de sus padres, añadía, ¿no? Porque realmente esa es la idea que está sumergida en esta ley, ¿no? Santo Tomás de Aquino, con influencia de la tradición judio-cristiana y con influencia de la filosofía grecolatina, definía el derecho como la utilización de la razón o el uso de la razón para conseguir el bien común. No se me ocurre una definición más alejada de esta ley que tenemos en las manos. Esta ley no parece derecho, realmente es una ley frente a la cual nos tenemos que defender, porque el uso de la razón no aparece por ninguna parte, esa racionalidad, sino que falta el sentido común por todos lados, entre otras cosas sencillamente porque mal se puede proteger a la infancia si estamos atacando a la familia. Realmente es una contradicción en sus propios términos. Y la búsqueda del bien común que propugnaba Santo Tomás de Aquino tampoco es precisamente la finalidad de esta ley. Más bien esta ley, como otras muchas anteriores que citaremos, es una obra de ingeniería social, es una ley muy manipuladora que lo que pretende es no conseguir efectivamente el bien común, sino que lo que pretende es establecer una nueva metafísica, una mutación antropológica, una alteración de los principales códigos simbólicos, una nueva ética tan relativista como dogmática que acabe cambiando o modificando incluso el concepto de ser humano, que produzca una, aunque suene fuerte, una deshominización, ¿no? Y se hace como una obra, como instrumento de ingeniería social, utiliza un lenguaje performativo, y un lenguaje performativo, un lenguaje manipulado que hace parecer que esto es muy progresista, que esto es para satisfacer el bien general, cuando la realidad lo que pretende es absorber el Estado, la sociedad civil, e imponer su propia ideología. Una ideología que tiene en gran medida aires de delirio, yo diría que incluso de revancha o revanchismo. Pero no nos podemos quedar en la letra de la ley, porque realmente si nos quedamos en la letra de la ley, a todos nos parecería muy bien una ley de protección de la infancia. ¿Quién se va a oponer a ella? Por eso hay que descender, y es lo que yo pretendo, descender al espíritu. Y aunque soy profesora de Derecho Administrativo, no voy a hablar de Derecho en la inmensa mayoría de la ponencia, porque, como digo, voy a analizar, voy a intentar ir más allá, ir al espíritu de la ley, ir a ese objetivo de manipulación de la sociedad como instrumento de ingeniería social. Y esto se ha hecho, este ataque a la familia no es la primera vez, ni es la primera ley, ya se hizo en otras leyes anteriores, como por ejemplo la ley del aborto, evidentemente, que estableció realmente una fractura irreversible en el corazón de la feminidad. Luego seguimos con la modificación del Código Civil cuando se introdujo el matrimonio homosexual, nuevamente utilización del lenguaje performativo, matrimonio homosexual, para hacernos creer que la familia es un objeto, no es algo, más bien no es algo objetivo, sino es algo subjetivo, ¿no? Decidimos cada uno cómo es la familia, matrimonio homosexual, y permitiendo la adopción de niños con esta reforma del Código Civil, fue, digamos, un segundo aldabonazo en el que se negó la alteridad sexual como base de la familia, se negó la existencia de un hombre y una mujer naturales y que fueran necesarias esa alteridad para la creación o constitución de una familia. Y lo es porque realmente no es lo mismo ser abrazado, querido, nutrido, también reprobado y limitado por un padre y una madre que serlo por dos hombres o dos mujeres. Digamos que el padre proporciona el imperativo de la independencia, mientras que la madre proporciona el imperativo de la intimidad. Al padre le preocupa que los hijos sean capaces, le preocupa la efectividad, a la madre le preocupa la afectividad. Las mujeres somos el puente hacia el mundo de los sentimientos y de la intimidad, mientras que el padre es el puente hacia el mundo del exterior. Digamos que la madre hace el regalo de la vida biológica, mientras que el padre hace el regalo de la vida social. Por lo tanto, no es lo mismo, no es lo mismo. Otra ley muy dañina, terriblemente dañina para la familia en su núcleo esencial, fue la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. Con esta ley se rebaja la dignidad del ser humano hasta extremos insospechados, permitiendo la congelación de embriones. Tenemos 500.000 embriones congelados en España, que no se sabe qué hacer con ellos. Se pueden ceder a la ciencia
para investigación, se pueden destruir, se pueden donar a otras parejas que quieran tener hijos, en fin. Y se permite también, con esta ley, la donación de gametos. La donación de gametos, masculinos y femeninos, de forma anónima, lo que supone afectar a las raíces del ser humano. Es decir, ese niño, esa niña que proviene de unos gametos donados, masculinos o femeninos, no sabe cuáles son sus raíces. Somos seres genealógicos, necesitamos saber de dónde venimos. Y sin embargo, por ley, se les prohíbe saber de dónde provienen. De manera que acentúan la crisis de identidad en la que nos encontramos actualmente. Además, esos niños, esas niñas que provienen de técnicas de reproducción asistida, vienen como un objeto de consumo emocional. Realmente provienen de un deseo de unas personas, no provienen del amor, un deseo que, como dice Bauman en su obra El amor líquido, el deseo es centrípeto, es muy destructivo, mientras que el amor es centrífugo, es muy liberador, ¿no? De manera que son seres, criaturas, que vienen bajo una relación de dominación, porque vienen a llenar los vacíos existenciales de quienes los han encargado, vienen con la dura tarea de dar sentido a la vida de quien quiere ese hijo, y por lo tanto no son libres, porque la libertad del ser humano requiere un comienzo indisponible, requiere contingencia, tiene que ser la metáfora del amor de sus padres. Aparte de esta ley, tenemos también la ley de violencia de género, la ley de igualdad de hombre y mujer, que a partir de estas leyes, digamos que se mata jurídicamente o más bien simbólicamente la figura del padre. Se acaba con la figura del padre. Es verdad que desde la Revolución del 68 hubo una especie de confabulación con lo femenino maternal, pero estas leyes le dan, digamos, el aldabonazo final, porque realmente consideran que el padre es perjudicial, que el padre se puede prescindir, y lo que han conseguido es que haya habido un aumento inmenso de madres solas en la sociedad española. De hecho, en la sociedad española la familia que más está creciendo es la de madres solas. Ignorando además que en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales está la carencia de padre. Desde la drogadicción, embarazos adolescentes, fracaso escolar, abandono del hogar, todos coinciden, aunque haya una madre presente, que la carencia del padre es principalmente el origen de esas situaciones. Y por supuesto, las leyes precedentes inmediatas y muy unidas, muy hermanadas con esta ley, las leyes de transexualidad o las leyes LGBT llamadas, de las comunidades autónomas, algunas, por cierto, del PP, cosa que resulta bastante sorprendente, igual que resulta sorprendente que nos hayan opuesto en la votación de este proyecto de ley. Leyes de LGBT que lo que venden es magia, realmente, le venden una fantasía por la imposibilidad de sus postulados, porque lo que pretenden es hacernos creer que el sexo es fluido y que podemos elegir la orientación y la identidad sexual, pues, en fin, varias veces a lo largo del día, si es necesario, ¿no? Una fantasía a la que yo llamo más magia que otra cosa, y que supuso el primer enfrentamiento entre padres e hijos al permitir que los menores de 16 años se cambien de sexo sin el permiso de sus padres. Es decir, ahí empieza a generar una colisión, un conflicto interno. Es decir, que un niño que no puede beber, no puede fumar, no puede conducir, no puede votar, no puede tomar una aspirina sin el permiso de sus padres en el colegio, puede salir de casa siendo hombre y volver siendo mujer, en teoría, haciéndose una transformación que implica muchas mutilaciones físicas y unos cambios psíquicos muy fuertes. De manera que todas estas leyes son los antecedentes, o vienen a hacer ese cuerpo de instrumentos para esta ingeniería social y este cambio en el concepto de ser humano. Realmente la técnica que utilizan, como vemos, es la técnica de eliminar las fronteras, eliminar los límites, eliminar los dualismos. Se elimina el dualismo hombre-mujer, se elimina el dualismo muerte-vida sin dar importancia a la muerte, como sin dar importancia a la vida, como si fueran lo mismo. Se elimina el dualismo ahora padres-hijos, se elimina el dualismo, también yo diría incluso ser humano-bestia. Aunque suene muy fuerte, porque realmente si la libertad, vemos que la libertad, el concepto de libertad para todas estas leyes es dar rienda suelta a los instintos más básicos de la sexualidad humana, estamos animalizándonos, estamos deshumanizándonos, estamos volviendo a ser bestias, estamos abandonando la tribu para pasar a ser horda, ¿no? Decía Freud que la civilización comienza por el control de los impulsos, pues evidentemente estamos minando los pilares de nuestra civilización occidental. Porque además, si no hay límites, o más bien los límites son necesarios para ejercer la libertad, y la libertad no gusta a este gobierno, evidentemente, porque los límites, cuando uno tiene libertad, es para traspasar esos límites precisamente. Si no hay límites, dejamos el ámbito del humano y pasamos al ámbito de la naturaleza salvaje. Y curiosamente, todas estas técnicas de ingeniería civil son muy, de ingeniería social, perdón, están muy respaldadas por gran parte de la academia y de la intelectualidad, a pesar de que, como digo, algunos de los postulados parecen más magia
que en realidad son más fantasiosos que otra cosa. Parte de la academia y de la intelectualidad que parece que ha abandonado la erudición y la búsqueda de la verdad para dedicarse más al activismo, y además que actúan con una enorme superioridad moral sobre los que no estamos de acuerdo con ellos, que, en fin, somos, como dice Pupin en su obra, los retardatarios, ¿no? Y sabemos que, bueno, somos los herejes, y aquí, en este momento social, la herejía no se debate ni se combate, sino que se extirpa, ¿no? De manera que estamos, como afirma Lipovetsky en un momento en su obra Los tiempos hipermodernos, en un momento de la hipermodernidad que se caracteriza por las paradojas, por las contradicciones, por los sinsentidos. Y eso es el modelo de esta ley. Esta ley es una ley que nace profundamente hipermoderna porque está plagada de paradojas. Voy a citaros alguna, voy a intentar ir lo más rápido posible. Dice esta ley que algunas de sus finalidades son las siguientes, o de sus objetivos: evitar el inicio precoz de la actividad sexual. Vamos a ver. Evitar el inicio precoz de la actividad sexual, pero si están fomentando precisamente en las escuelas la estimulación sexual infantil desde que son muy pequeños. Están promocionando la masturbación por medio de esa educación de la sexualidad que se está dando sobre la base de estas leyes LGBT que he citado. Yo he visto en algunas guías para la igualdad, por cierto, en época del gobierno del PP, una guía para la igualdad que citaba el informe Kinsey. El informe Kinsey, que fue elaborado por el doctor Kinsey, un pseudocientífico, un zoólogo, que vivió durante la década, o más bien que escribió este informe durante la década de los 40, 50, y que él decía que al niño había que incentivarle, había que excitarle sexualmente desde que prácticamente estaba recién nacido. Propugnan o tienen como objetivo también el buen trato prenatal, cuando lo que hacen es fomentar el aborto, y la atención a las madres embarazadas. Vamos a ver, en este punto el Estado español está dedicando 35 millones de euros anuales al aborto. Y según datos de Red Madre, está dedicando 5,96 euros por madre al año. Madres que además, o mujeres embarazadas que además son invisibles en las estadísticas, porque no aparece ningún sesgo al respecto en el Instituto Nacional de Estadística. Dice también la ley que habrá que prevenir la pobreza infantil. Bueno, la principal familia que sufre pobreza y exclusión social es la familia de madres solas, que es la que precisamente están motivando, incentivando y promocionando. La forma de evitar la riqueza infantil, la pobreza infantil, perdón, es motivando, es más bien fortaleciendo el matrimonio, precisamente, fortaleciendo la familia. Habla de apoyo a familias con hijos discapacitados. Por favor, si la ley de educación, la ley CELA, no permite la educación especial de los niños discapacitados, y además la ley de eutanasia, pues en fin, estarían encantados de quitárselos de en medio. Habla de luchar contra la ablación. Vamos a ver, ¿se puede ser más la ablación? Si ustedes con las leyes LGBT y con las leyes de transexualidad están fomentando las mastectomías, las mutilaciones genitales, como si los niños fueran juguetes de Lego en los que se les pueden poner y quitar cosas, como si no tuviera una trascendencia enorme, como si no fueran irreversibles esas mutilaciones genitales que se están llevando a cabo en niños que quieren cambiar de sexo. Y hablan también de lucha contra la pornografía, lo cual es también muy resulta cómico cuando se les está dando material en las escuelas para la educación sexual, pues en fin, de carácter cuasi pornográfico. En fin, el mensaje subliminal que tiene esta ley es realmente que hay que proteger a los hijos frente a los padres. Los padres aparecen como potenciales agresores, los hijos aparecen como potenciales víctimas, y el Estado aparece con un paternalismo inmenso, preparado para proteger a esos hijos respecto de sus padres. Por lo tanto, es una ley que va a instaurar el miedo en las familias, el miedo en las relaciones paternofiliales, un miedo que ya se instaló en las relaciones entre hombre y mujer. Las leyes de igualdad de género, las leyes de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de violencia de género ha establecido un miedo a ser hombre. Ha habido un cambio enorme en la masculinidad desde la Revolución del 68, y ahora mismo hay miedo a ser hombre, hay miedo a manifestar esos atributos propios del pasado, la virilidad, la fortaleza, la competencia, la objetividad, la lucha por los débiles, la valentía, ¿no? Y este régimen del terror se está traspasando ahora por medio de esta ley a la familia. Y no es difícil pensar en que tenemos que tener miedo de educar a nuestros hijos, porque una de las prohibiciones que tenemos en esta ley es la prohibición de discrepar de nuestros hijos. No podemos discrepar. En concreto dice, no se puede discrepar en cuanto a la orientación sexual porque se considerará violencia. Es decir, si unos padres discrepan en cuanto a la orientación sexual de sus hijos,
se considerará violencia. Pero es que, entonces, si no podemos discrepar en lo máximo, porque esto es, en fin, uno de los asuntos más importantes que nos puede afectar en relación con nuestros hijos, el de su orientación sexual, tampoco podemos discrepar en lo menos. No podemos discrepar en lo más, no podemos discrepar en lo menos. Y perdonen, pero no se puede educar sin contrariar a los hijos. A los hijos hay que contrariarles. El conflicto intergeneracional es bueno, es sano, decía el Papa Francisco. Tienen que volar los platos, efectivamente, tienen que volar los platos. Y hay que contrariarles, porque todos los hijos nacen con una tendencia a la omnipotencia. Todos los hijos tienen una tendencia a la tiranía, y es lógico, les hemos acostumbrado en el seno materno a tenerlo todo cuando querían, y es lógico que cuando hayan nacido, una vez nacidos, quieren prolongar los mecanismos biológicos intrauterinos, pero evidentemente no se les puede permitir. De manera que si no podemos contrariar a nuestros hijos, no podemos educar a nuestros hijos. Si no podemos educar a nuestros hijos, lo que hay que establecer aquí, o lo que quiere establecer esta ley, es evidentemente acaban con el patriarcado y establecen un filiarcado, una bebelatría, un filiarcado, un rey, un niño reyezuelo, que sin embargo es lo más tóxico que puede haber para una relación de pareja, para un matrimonio y por supuesto entonces para la familia. Dice la ley también que la no aceptación por parte de los padres de este cambio de orientación o de identidad sexual por parte de los hijos lo considera la ley una situación de riesgo y requiere una intervención administrativa. Vamos a ver, ¿cómo va a haber aceptación por parte de los padres de este cambio, esta pretensión de cambio de identidad sexual de los hijos? Cuando sabemos, según estudios, que el 98% de los adolescentes cuando superan la pubertad cambian de opinión y vuelven a querer ser como eran a la hora del nacimiento. Cuando está desaconsejado por aquellos que empezaron con las transexualidades, como es la Johns Hopkins University, cuando está también absolutamente desaconsejado por las asociaciones de pediatras norteamericanos, cuando sabemos que los daños son absolutamente irreversibles. Otro elemento de esta ley es que pretende que la parentalidad sea positiva, siempre positiva. Claro, tiene que ver con la prohibición de discrepancia, con la prohibición de contrariar a los niños. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la parentalidad positiva? Entendiendo por parentalidad positiva, ¿qué? Pues una parentalidad emotiva, afectuosa, sensible, en definitiva, demagógica. Demagógica si no va unida a esos atributos del pasado que están hoy denostados y que normalmente pertenecen al padre, curiosamente. Esos atributos como son la autoridad, la imposición de límites, la frustración, el control, de manera que de ese juego de la emotividad, la afectividad, la sensualidad, la sensibilidad, que es buenísimo que tengan también los hombres, los padres, porque antes hemos sufrido generaciones de padres que eran analfabetos emocionales, eran incapaces de decir un te quiero, de dar un abrazo a sus hijos, especialmente si eran varones. Eso está superado, ¿no? Ahora los padres saben de esa afectividad y la desarrollan y es magnífico, pero es magnífico siempre y cuando la contrapesen con esa autoridad, con esos límites, con ese control, con esa frustración que todo niño tiene derecho a ello. Por lo tanto, ellos quieren una parentalidad positiva, pero solamente de esos atributos dulzones, demagógicos, y por lo tanto lo que pretenden es, en el espíritu de la ley, lo que se pretende es la deconstrucción de la figura del padre. La deconstrucción de la figura del padre. De hecho, no se habla de padre en esta ley, se habla de progenitor. Pero mire usted, un progenitor no es un padre. Es decir, un progenitor, para inseminar, o más bien inseminar no es paternizar. Quien tiene un piano no es pianista y quien tiene un hijo no tiene por qué ser padre tampoco, porque para ser padre hay que adoptar al hijo. Tener un hijo no es un hecho biológico, pero para que sea un hecho trascendental realmente necesitas que el padre quiera ser padre. Es un ejercicio que proviene del corazón y de la voluntad. De manera que, en fin, un progenitor no tiene por qué ser el padre. De hecho, el padre mío no es el padre biológico. De hecho, el modelo de paternidad por excelencia San José, que no era el padre biológico de Jesús. Pretenden que entonces que el padre quede como un mero abastecedor o proveedor, pero bueno, nuestros hijos pueden estar sobreabastecidos en lo material y quedar, como pretenden, desabastecidos en lo existencial. De lo primero que tiene que proveer un padre es de su presencia activa al lado de los hijos. Pretenden que la paternidad se transforme o los padres se transformen en una especie de madre bis o de mamá defectuosa, ¿no? Esa evolución hacia modelos femeninos de lo masculino, hacia hombres blandos, varones suaves, que lo cual está muy bien, siempre y cuando, como digo, esos atributos del pasado también se apliquen. Los hijos necesitan la alteridad sexual. El padre tiene que ser la no madre, precisamente. Digamos que ser padre es cosa de hombres, precisamente. Pero María, bueno, como la masculinidad está tan degradada, María, me quedan... Acabo enseguida. Gracias, perdón.
O pretenden realmente que los padres, como no podemos contrariar, no podemos discrepar de los hijos, pues que quedemos como amigos, colegas, compinches de nuestros hijos. Y esto es el mayor o el peor mal que se puede infligir a un hijo. Hacerle cargar con un envejecido amigo, un envejecido compañero de juegos, que no le da la seguridad que requiere, es la seguridad que le otorga un padre. Realmente lo que están cometiendo, lo que están provocando es una orfandad emocional, ética, espiritual y normativa, una orfandad emocional en cuanto a la falta de relación nutricia entre padres e hijos, que implica también la limitación, la frustración. Yo creo que el no es un regalo de los padres, y la frustración un derecho fundamental de los niños, de manera que habría que dar libertad a los padres, obviamente, para imponer límites, para poner controles, para decir un no. Cuando un hijo acepte un no de sus padres, va a aceptar un no de una autoridad, un no de un policía, un no en la sociedad en general. Una orfandad emocional, he dicho, una orfandad ética por la falta de valores y principios, una orfandad espiritual también por falta de trascendencia, ¿no? Es muy difícil comprender para un niño la paternidad divina, la filiación divina, si no la comprende en la tierra con su padre, ¿no? Y una también orfandad normativa, por falta de límites de control de normas, nunca mejor dicho. De manera que nuestros hijos quedan huérfanos y es fabuloso para el Estado, papá Estado, que abre los brazos para que esos hijos vayan a su regazo a resolver todos sus problemas. Como decía Chesterton, y acabo, los que critican a la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Y es efectivamente así, porque la familia es la única comunidad de amor, y digo, en fin, la palabra amor con mayúsculas, porque es una palabra que yo creo que, en fin, no la usan y no saben lo que es, no saben lo que es el amor. Es una comunidad de amor donde vamos a acoger, estamos dispuestos a acoger, y siempre ha sido así desde tiempos inmemoriales. Estamos dispuestos a acoger a todos aquellos que no quiere el Estado, estamos dispuestos a acoger a los incapaces, estamos dispuestos a acoger a los imperfectos, a los enfermos, a los niños, a los ancianos. En fin, es una comunidad de amor que algo parecido es lo único que hay en el ámbito ya religioso es la Iglesia, pero como institución civil solamente la familia es capaz de eso, de aceptar a cualquiera, aunque sea imperfecto. Y va a ser la riqueza del siglo XXI. Es mucho más rico un pobre de África que un millonario de Occidente. ¿Por qué? Porque la riqueza del siglo XXI va a ser la familia, porque aquel que no tiene familia va a ser una persona angustiada, una persona que va a crecer en soledad, atomizada, con neurosis. Ahora mismo en Japón es terrible, pero hay una empresa de limpieza, hay empresas de limpieza especializadas en limpiar los apartamentos de los ancianos que mueren solos. Esto es un horror, pero ese es el futuro que le espera al mundo occidental. De manera que acabo. No quiero acabar como, es que si acabo ya, acabaría como profeta de calamidades, ¿no? Como decía Juan XXIII en el concilio Vaticano II. No quiero ser profeta de calamidades, no tenemos por qué acabar con forma de elegía. Quiero decir que hay que acabar, en fin, yo creo, como decía Hannah Arendt, creo en la banalidad del mal, y creo, sin embargo, en la radicalidad del bien. Creo que quien tiene bien lo que tiene raíces es el bien, y por ello triunfará. Y antes de acabar, sencillamente quería hacer un elogio del conservadurismo. Del conservadurismo como en la línea que lo hace Roger Scruton en su libro Cómo ser conservador, ¿no? Del conservadurismo como el deseo de conservar precisamente aquellas cosas que amamos, aquellas cosas que son sagradas y que tenemos que defender de su profanación, ¿no? El conservadurismo, que es la filosofía, como dice él, del apego, de la gratitud y de la afirmación, del apego hacia el amor de esa herencia que tenemos de nuestra civilización occidental, de la gratitud hacia aquellas generaciones que lo han elaborado y de la afirmación frente al rechazo que hay de todo lo occidental actualmente. Y como decías, Cayetano, y acabo, hay que dar una batalla moral. No podemos cejar en el intento, porque esto implicaría desheredar a los aún no nacidos de todo lo bueno y maravilloso que tiene nuestra milenaria civilización occidental. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, María, por tu intervención, que yo creo que ha sido muy clara y didáctica, y sobre todo yo creo que te agradezco en nombre de todos que no te hayas metido por vericuetos jurídicos y administrativos, como nos has dicho al principio, que no ibas a hacer y que has cumplido. Es verdad que sin embargo no has cumplido con el tiempo establecido y sobre todo yo, cuando oigo a una persona que está hablando, acabo ya, me pongo en lo peor, pero bueno. Bueno, entonces,
Le paso la palabra a don José Ignacio Munilla y don José Ignacio, le digo que tenemos un problema. Tenemos un problema porque esto va a acabar a las 9 sí o sí. Entonces quedan 25 minutos. En sus manos está el dejar un cierto tiempo para el coloquio. Ya hay algunas preguntas que me han llegado. O si agota usted el tiempo, pues les damos el correo electrónico suyo y de María y que le hagan las preguntas por correo electrónico, ¿no? Pero en No, fin, no. yo como moderador no puedo hacer más que atender o que acudir a su benevolencia en el tiempo que emplea. No, Suya es la no, palabra, don Ignacio. no va a haber problema porque yo voy a ser breve, ¿eh? Bueno, además creo que ya María ha desarrollado pues muchas cosas que a mí me simplifican mi intervención. Yo voy a hacer algunas consideraciones generales. Bueno, lo primero, que algunos igual preguntarán, bueno, ¿qué dice la Iglesia al respecto? Porque una cosa es que esté aquí un obispo invitado particular o personalmente, pero la Iglesia, ¿qué dice? A ver, sabéis que la semana pasada tuvimos la plenaria de la Conferencia Episcopal y en la rueda de prensa de conclusión de la plenaria, el secretario de la conferencia, don Luis Argüello, si alguno quiere asomarse a esa rueda de prensa que tiene 1 hora y media de duración, en el minuto 56 de la rueda de prensa aborda el tema y hace una lectura crítica desde el punto de vista, ¿no?, pues de la doctrina social de la Iglesia de esta ley, llamada popularmente de protección del menor y del adolescente, etcétera, ¿no? Y los motivos por los que hace una lectura crítica él dice que son fundamentalmente dos, ¿eh? Dos. Una que es por la antropología de fondo que subyace, ¿eh? Porque obviamente esta ley se suma a toda una batería de leyes de inversión antropológica, ¿eh?, dentro de ese pensamiento único, de esa ideología de género que se ha venido a ser como una especie de metástasis del marxismo, que ha venido a ser como una nueva ideología de tipo fundamentalmente antropológico, ¿no? Ese es el primer motivo. Y el segundo muy ligado al anterior, es por el hecho de que ataca de una manera muy, muy directa la potestad de la familia, la potestad de los padres en la educación de la familia, ¿eh? El hecho de que en esta ley se plantee como, digamos, como ya casi pues el máximo exponente, ¿no?, de falta de respeto a la potestad de la familia, el hecho de que se pueda retirar la patria potestad de unos hijos sin la intervención de un juez, ¿eh? Pues eso obviamente enciende todas las luces de alarma, porque incluso hasta las, digamos, instancias internacionales siempre han dicho que ante una intervención digamos, de ese calibre, la supervisión, no, la palabra de un juez es clave, ¿no?, es necesaria. Entonces yo creo, a ver, algunas reflexiones básicas, ¿no? Estamos continuamente en un proceso de intervencionismo estatal. Cada vez hay más Estado y menos sociedad, ¿eh? El principio de subsidiariedad es el gran ignorado, ¿no?, en esta tendencia estatalista que tiene, digamos, la nueva política. Es una prevalencia del estatalismo que se presenta como una nueva providencia y que genera un déficit de responsabilidad. Porque si es el papá Estado, ¿no?, el que va a cuidar de los niños, al final genera un déficit de responsabilidad. Quiere tutelar una supuesta falta de responsabilidad, genera una falta de responsabilidad, ¿eh? Y es muy curioso porque cuando el Estado es intervencionista, enseguida lo primero que es atacado es el matrimonio y la familia, que obviamente son claves del principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces yo me echo a temblar cuando en la exposición de motivos de esta ley leo cosas como las siguientes, ¿eh? Hay que desterrar la idea de considerar a las familias más vulnerables como las únicas que necesitan apoyos cuando no funcionan adecuadamente. Diciendo, cuidado, no únicamente tienen que ser las más vulnerables, no, tienen que ser todas las familias tienen que ser tuteladas por esta ley de papá Estado, ¿no? Y dice, todos los progenitores requieren apoyos para desarrollar adecuadamente sus responsabilidades parentales. Oiga, o no,
creo que tendrán que ser los padres los que decidan si requieren pues un apoyo o no lo requieren porque se sienten suficientemente capaces de llevar adelante una educación, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que dar, por supuesto, ese intervencionismo? Parece que se olvida de algo que dijo Aristóteles. A ver, repito, voy a citar a Aristóteles, en la Ética Nicómaco, ¿no? Que Aristóteles dice, la familia educa mejor que el Estado, porque conoce personalmente a los hijos y porque los hijos aman a sus padres y les obedecen por naturaleza. A ver, que eso lo dice Aristóteles, ¿no? Dice, a ver, el principio básico es que la familia educa mejor que el Estado. El principio de esta ley es más bien el contrario, es que es la familia, perdón, es el Estado el que se supone que va a ser el educador, ¿no? El educador de la familia. Bueno, segunda consideración, aparte de esta tendencia intervencionista que está violando continuamente el principio de subsidiariedad y está atacando pues la capacidad de la familia de gestionar, ¿no? Pues la educación de los hijos. El hecho de que esa antropología dentro de la cual se enmarca esta ley, pues es una antropología de pensamiento único. De pensamiento único. Por ejemplo, leo artículo 3, donde habla de los fines de la ley, ¿no? El apartado J. Dice, o sea, esta ley tiene que garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de discriminación, ¿no? Se supone por los padres, claro, porque estamos protegiendo frente a los padres. Cualquier tipo de discriminación, de superación de estereotipos de carácter sexista, racista, homofóbico, bifólico, transfóbico, por razones estéticas, pero por el amor de Dios, pero o sea, tenemos que asumir, para no ser fóbicos, tenemos que asumir esta ideología. Es que es curioso que en este momento el que no asuma una determinada concepción antropológica se le considera fóbico. O sea, si yo no pienso como tú, entonces te estoy odiando. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo recuerdo que en mis años jóvenes, entonces, pues en ambientes progresistas, en los que se hablaba de la libertad de conciencia y de la libertad de pensamiento, en aquellos años se llevaba a decir aquella expresión que creo que está falsamente atribuida a Voltaire, pero que dice, ¿no? Estoy en desacuerdo con lo que tú dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Entonces se proclamaba ese principio, ¿no? De decir, oye, yo no estaré de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte que tú puedas pensar distinto a lo mío. En este momento se ha invertido completamente ese principio, supuestamente, ¿no? Liberal, para decir que el que no piense como yo pienso es fóbico. Es fóbico. Entonces no hay posibilidad de pensar distinto. Hay que pensar como piensa quien ha hecho las leyes LGTBI para no ser acusado de mal padre. Es que a eso hemos llegado, ¿no? O sea, no existe una libertad de conciencia, no existe una libertad de pensamiento, hay un pensamiento único. Y obviamente todo este tipo de leyes se caracterizan por negar la objeción de conciencia. Cuando yo era joven, la reivindicación de objeción de conciencia era un principio progresista. Así se presentaba, ¿no? Reivindicar la objeción de conciencia. Yo me acuerdo que se pedía la objeción de conciencia frente al servicio militar. Bueno, una vez que se ha alcanzado el poder, se ha demostrado que ese recurso a la objeción de conciencia, a la libertad de conciencia, era meramente estratégico para alcanzar el poder. Alcanzado el poder, cuando yo tengo sartén por el mango, niego la objeción de conciencia, la niego. Y pongo todos los obstáculos pues, para que el médico que pretenda objetar frente a la eutanasia, al aborto, lo tenga lo más, o el juez que pretenda objetar, no se le permita objetar, pues, por ejemplo, para llevar adelante pues, determinadas pues, realizaciones inmorales de las leyes. No se le permite. O sea, creo que, por lo tanto,
se está enmarcando todo dentro de un principio que es abiertamente contrario a la libertad de conciencia. Yo creo que hay un artículo de nuestra Constitución que desde luego sería el sueño de esta nueva ideología, el poder volver atrás, ¿no? Y poder volver a hacer un nuevo proceso constituyente en el que sería borrado este artículo. A mí no me cabe la menor duda, ¿no? Si se volviese a hacer un proceso constituyente, ¿qué artículo sería el artículo a eliminar? Obviamente para mí es el artículo 27, el de la libertad de enseñanza, el del derecho educativo de los padres a la educación de los hijos. Lo que ocurre, fijaros bien, lo que ocurre es que no existe valentía para decirlo. No existe valentía para decir frontalmente queremos derogar el artículo 27 de la Constitución en el que reconoce que son los padres los que tienen el derecho educativo. Entonces, como no tienen la valentía de decir directamente lo que piensan, pues entonces de alguna manera lo que se hace es recurrir a los palitos en la rueda por toda una serie de leyes que se van implementando por aquí y por allá para que de facto ese supuesto derecho constitucional quede descarrilado en la práctica. Quede descarrilado en la práctica. Y bueno, y aquí hablaríamos de la ley de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que se está, por lo tanto, en esta ley se está atacando claramente, ¿no?, a la patria potestad de los padres, se está atacando su derecho educativo, porque en el fondo hay que leer entre líneas, y leyendo entre líneas en esta ley lo que se dice es que discrepar con los hijos en aquello que hace referencia a ese pensamiento único de la ideología de género es una violencia hacia los hijos, y obviamente es cuestionar absolutamente la autoridad moral de unos padres, ¿no? Me llama la atención que en toda he hecho el ejercicio de hacer una búsqueda de términos dentro de la ley, y la palabra matrimonio, os podéis imaginar que no aparece por ningún lado, únicamente aparece la palabra matrimonio forzado, matrimonio infantil, como en su acepción más negativa, que obviamente nos podemos imaginar que nosotros estamos en contra del matrimonio forzado, ¿no?, que es nulo absolutamente, y del matrimonio infantil, ¿no? Pero es bastante sorprendente, bastante consecuente, por otra parte, que no se haga ninguna mención positiva al matrimonio como columna vertebral, de una familia, ¿no? Y por último, y voy a ser muy, muy breve, ¿no?, para que podamos charlar, quiero, siguiendo al Señor Jesús, que era especialmente incisivo cuando denunciaba la hipocresía de los fariseos, especialmente, y les llamaba sepulcros blanqueados, que por fuera, ¿no?, estáis encalados y blancos, y por dentro estáis llenos de corrupción, ¿no? Siguiendo esa valentía de esa parresía de Jesucristo que denunciaba la hipocresía, creo que hay que decir con claridad, ¿no?, que esta ley intenta blanquear la conciencia. Si Jesús dijo sepulcros blanqueados, yo creo que hay que decir que esta ley intenta blanquear la conciencia, ¿no?, de quien está permitiendo que la infancia sea objeto de la mayor de las violencias, que es el no reconocimiento del derecho a la vida. Y el hecho de que en nuestro nuevo orden, ¿no?, pues sea absolutamente exquisito en hablar de discapacitados, porque tenemos que no utilizar un término que sea minus, sino que sea absolutamente respetuoso, ¿no?, discapacitado, al mismo tiempo que no reconoce el derecho a la vida. Por el hecho de esa discapacidad tiene uno el derecho tanto a abortar como a practicar la eutanasia. Entonces hay que decir sepulcros blanqueados, que estáis pretendiendo blanquear la conciencia precisamente por la falta de respeto de los más débiles, ¿no? Que los más débiles, la infancia, ¿no?, la infancia que está en ese estado de
plena, ¿no? Plena dependencia de ser acogida en su estadio embrionario y fetal, pues creo que es precisamente la imagen de la verdadera protección que necesitan los más pequeños, ¿eh? Lo dejo aquí, tenemos un rato de comentario. Muy bien, don José Ignacio, muchas gracias también por su claridad y por el tiempo ampliado, que efectivamente nos deja un margen para el coloquio. También quiero decirles que, en fin, con estas técnicas que hay ahora de comunicación, sin perder la atención a lo que decía don José Ignacio, he hecho 2 consultas a los organizadores de esta mesa redonda para ver si era posible extenderse un poquito más, ¿eh? Entonces me he encontrado con 2 opiniones contrarias. La del presidente de la Fundación Valores y Sociedad, don Jaime Mayor Oreja, que me ha pedido por favor que acabe a las 9 porque juega la Real Sociedad. Y claro, él es un hincha de la Real. Me imagino que don José Ignacio también. También. Pero he consultado también con la vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros, María San Gil, también don Tierra de Pro, y que me ha dicho que está por encima el interés de esta mesa redonda, y me ha dicho que si nos alargamos 5 o 10 minutos no pasa nada. Con lo cual voy a hacer caso a María San Gil y no voy a hacer caso a Jaime Mayor. Dicho lo cual, hay ya algunas preguntas y la primera, el moderador tiene que tener algún privilegio y es el que yo hago la primera pregunta y se la traslado a los dos. Me gustaría conocer brevemente la opinión de los dos. Yo en mi introducción he hablado de esa frase, de esa expresión, de ese concepto del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, después de la dictadura del relativismo. ¿Ustedes creen, María, usted cree, don José Ignacio, que debajo de todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, y no de ahora, sino de hace unos años, subyace esta dictadura del relativismo y que esto podría explicar también el que a veces uno tiene la impresión de que es una sociedad en la que vivimos que está como anestesiada, que afecta todo, que tiene muy poca capacidad de reacción ante las agresiones que vienen desde fuera, pero que forman parte del mundo en el que vivimos, a la familia, a la vida, a la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera? María, si quieres, para que don José Ignacio descanse. Sí. No, yo iba a ceder la palabra a don José Ignacio precisamente porque le he quitado tiempo de su ponencia, de manera que... No. Adelante, María. Seguro que va a ser mucho más brillante que yo. Por favor, don José Ignacio. Bueno, a ver, yo creo que la expresión dictadura del relativismo, que por cierto, Cayetano, has estado ahí muy ágil cuando has compartido en qué momento histórico tan importante pues fue Benedicto XVI el que al inicio del cónclave utilizó ese término, ¿no? Por primera vez. Yo creo que Juan Pablo II fue el Papa, digamos, de la providencia para luchar contra el relativismo, y creo que el catecismo de la Iglesia Católica es un milagro que se publicase ese catecismo en pleno tiempo de relativismo. Y luego fue Benedicto XVI el hombre providencial para luchar contra la dictadura del relativismo, en ese diálogo fe-cultura, en el que él va de alguna manera pues dejando patente las contradicciones, porque es obvio que es una gran contradicción, ¿no? La contradicción de una sociedad que reivindica libertad, y es una libertad para la esclavitud. O sea, esta es la contradicción de la dictadura del relativismo. Es un yo hago lo que me dé la gana, y entonces vas a hacer exactamente lo que te mande tu gana, que es una auténtica dictadora, y que algunos ya se van a encargar de azuzar tu gana para tenerte en sus manos, porque nunca, digamos, ha existido como, digamos, una dictadura tan consolidada como aquella en la que los esclavos sienten placer de serlo, sienten placer de ser esclavos. Y, señores, en ese momento hemos conseguido que la dictadura, que exista una nueva dictadura, ¿no? Que genera pues esclavitudes que están ligadas al placer. Entonces, bueno, pues eso conlleva que abrir los ojos a esa dictadura y romper las amarras de esa dictadura supone la gracia de Cristo, ¿eh? Lo digo claramente como obispo y como cristiano. Es muy difícil, ¿no? Sin la gracia de Cristo, pues
sanar el concepto de libertad, y entender que la libertad y la obediencia pues están totalmente unidas, porque somos libres para el bien. Repito, somos libres para el bien, para la verdad. De lo contrario, cada vez somos más esclavos. Entonces yo creo que esta es bueno, pues la gran aportación que hizo, ¿no?, Benedicto XVI en esos años de pontificado, en los que también denunció la crisis educativa, muy ligada, ¿no?, pues a esta crisis de la dictadura del relativismo. María, hay una pregunta para ti que te planteo en los siguientes términos. Hace unos meses, la ministra de Educación del Gobierno de España, desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, dijo nada más y nada menos que los hijos no son de los padres, sino del Estado. ¿Tú crees que en este proyecto de ley, en esta ley que es el tema de la mesa redonda de hoy, subyace esa política, esa ideología del gobierno actual socialcomunista del PSOE y Podemos? Sí, obviamente, efectivamente. Cuando la ministra hizo esa afirmación de que los hijos no son nuestros, sino que son del Estado, pues efectivamente lo que estaba era, digamos, anticipándonos esta idea que tenían ya en mente de este proyecto de ley, ¿no? Y efectivamente, en parte tiene razón Cayetano, los hijos no son nuestros, los hijos no los tenemos en propiedad, digamos que ser genitor de la vida no te hace propietario de ello, ¿no? Los hijos son descendencia, no son pertenencia, y eso es lo más grande que tienen precisamente, ¿no? Los hijos son libres y que dependen de su propia libertad a partir de cierta edad, evidentemente, pero claro, hasta que tienen configurada la personalidad y pueden ejercer esa libertad, somos los padres los que tenemos que asumir esa patria potestad. Y como decía don José Ignacio Munilla, efectivamente, sobre la base constitucionalmente, jurídicamente hablando, sobre la base del artículo 27 de la Constitución, efectivamente, ¿no? Que fue un artículo, por cierto, que fue muy difícil de redactar, fue uno de los que más se tardó en redactar la Constitución, porque hubo que poner de acuerdo posiciones o posturas profundamente enfrentadas, ¿no? Hubo que poner de acuerdo esa continua dialéctica que ha habido siempre en educación entre la igualdad y la libertad, ¿no? Que, bueno, pues que se consiguió y hubo una dación de generosidad para llegar a unos acuerdos que parecían imposibles y sin embargo hay ciertos, ¿no? Y eso se ha roto, esa armonía, esa dación de generosidad, nunca mejor dicho, se ha roto realmente en gran parte por el relativismo que también habéis citado antes, ¿no? Porque claro, si no hay una verdad que defender, si no hay una verdad universal, si no hay unos fundamentos antropológicos esenciales del ser humano, si cada cual tiene su verdad, nadie da su brazo a torcer al final y es imposible llegar a lo que estamos deseando desde hace mucho tiempo, que es un pacto de Estado en materia educativa, o un acuerdo antes, digamos, que en lo esencial estábamos de acuerdo. Da igual ser de derechas, de izquierdas. Yo creo que este proyecto de ley en los inicios de la España democrática habría sido impensable, porque no habría nadie de izquierdas, digamos, que fuera, y menos de derechas, que fuera capaz de llevarlo a cabo. Y sin embargo, hoy en día parece algo como más ha pasado desapercibido, ¿no? Tendríamos que plantearnos por qué ha pasado desapercibido algo tan aterrador y tan monstruoso desde mi punto de vista como es este proyecto de ley. Perfecto. Don José Ignacio, tengo una pregunta de un colega suyo. Fíjese hasta dónde llegamos. Colega no significa obispo, significa sacerdote. Es el pater Juanma Góngora, que pregunta lo siguiente, dirigida a Monseñor Munilla. ¿Cómo debemos responder los católicos a esta ofensiva de ingeniería social que destruye a la familia? Bueno, yo creo que tenemos que tener capacidad crítica, formarnos, porque, claro, si únicamente tuviésemos una mera resistencia, pero que no fuésemos capaces de dar razón de nuestra fe, pues nos quedaríamos cortos. O sea, es decir, por una parte creo que hay que formarse para poder tener una cierta capacidad, cada uno en su entorno, en su nivel. No todo el mundo tiene por qué pues, escribir un libro como María Calvo ha escrito, ¿no? O varios libros sobre la... Bueno, cada uno en su nivel, pero creo que tenemos que formarnos para poder comprender la riqueza antropológica, ¿no?, de la tradición cristiana. Eso en primer lugar. Luego también creo que otra cosa que es muy importante es mostrar la belleza de la familia
Al final, ¿sabéis? Pues, lo que hoy en día el aspecto testimonial es muy importante. Tenemos que mostrar la belleza de la familia. Yo observo que quienes tienen, ¿no? Pues este tipo de iniciativas o este tipo de ideologías miran con recelo a ese modelo de familia abierta a la vida, de familia feliz, o sea, le tienen envidia, ¿eh? Le tienen envidia y en el fondo es una especie de rabia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mostrar la belleza de la familia. ¿Eh? Y hacer muchos encuentros familiares, ¿eh? Muchos encuentros y yo me atrevo también a decir que cuando esta pandemia termine se va a celebrar, bueno, estamos en el año de la familia, ¿no? Se va a celebrar el Encuentro Mundial de la Familia en Roma, ¿eh? También en junio del año próximo. ¿Eh? A mí me parece que tenemos que vivir este año de la familia con intensidad y, y las familias necesitan encontrarse, ¿eh? Para testimoniar ante el mundo que es una gozada, que es que no hay otro lugar de felicidad como, es que no existe otro lugar de felicidad, que es el de la familia. Ella es la que nos permite descubrir nuestra vocación social, nuestra vocación a la comunión y nuestra vocación a la felicidad eterna. ¿Eh? Entonces yo diría, formarse para poder dar razón de nuestra fe y argumentar, pero no ser meramente teórico, sino mostrar el gozo de la familia. Bueno, pues me parece que esta última intervención de don José Ignacio es el broche de oro para esta sesión. O sea, yo tenía otra pequeña pregunta, pero es que no quiero ya hacerla porque me parece que ha sido una intervención muy lúcida y muy clarividente ese llamamiento a la institución de la familia. Bueno, no me queda nada más que agradecer a María Calvo y a don José Ignacio Munilla el tiempo y sobre todo la sabiduría de sus reflexiones, que yo creo que a todos nos han enriquecido sobre un tema muy importante, muy trascendental, y también agradecer a todas las personas que han asistido, el que hayan acudido a esta llamada, a esta actividad de las fundaciones y asociaciones a las que antes me he referido. Muchas gracias, son las 21:03, no nos hemos pasado más que 3 minutos, con lo cual está muy bien. Muchas gracias y como decía el otro, muy buenas noches y muy buena suerte. Muy bien, que gane la Real, estupendo. Gracias.